He estado pensando cómo continuamente he escuchado acerca de la forma en cómo nos expresamos, muy continuamente y cada vez más frecuente. La gente se expresa con burla cuando uno acude a servicios religiosos, como visitar la reliquia de un santo o ir a una peregrinación. Es muy extraño esto cuando se da uno cuenta que son los mismos católicos quienes lo hacen y consideran un exceso que personas lo hagan. O cuando estas mismas personas que siguen yendo a servicios religiosos cristianos nuestros, pues también se quejan acerca de la Santa Madre Iglesia o de los servicios que ofrece la Iglesia, y que dicen, ¿por qué cobran? Porque esto no es un negocio, y empiezan a espotricar cuando son incapaces de dar servicio, testimonio o cumplir la ley de sostenimiento de nuestros sacerdotes, iglesia, templos y servicios en general. Y así también cuando alguna ocasión en una sobremesa social que nadie mencione a Dios o lo religioso porque esto es un problema y nos vamos a echar un pleito. Dices, bueno, pues las personas civilizadas, decentes y con verdaderas ideas personales están hablando civilizadamente y manifiestan libremente su pensar, y más en estos tiempos donde todo el mundo se cree con derecho de abrir la boca y decir lo que cree, ¿verdad? Y que los demás lo respeten. Esas mismas personas que se dicen cristianos católicos tienen el atrevimiento de abrir la boca para decir, ay, es que no hablemos de religión porque nos vamos a meter en un problema, o vamos a callar todo lo cristiano para que hablen los demás herejías o los demás religiones, o vamos a esconder nuestras creencias para que no ofender a personas que no creen en lo que nosotros creemos. Sí, esto es algo de lo más común que está pasando. Vamos a esconder a Cristo, vamos a negar a la Virgen, vamos a negar a Dios, vamos a negar a nuestro Jesús, a nuestro Dios, vamos a negarlo para que no se ofendan los no cristianos, para que no se ofenda la gente pagana, para que no se ofendan los seculares, para que no se ofendan aquellos que no son cristianos originales, o que no son cristianos, que son sectarios o protestantes, que se dicen cristianos. Mejor, para que no se ofenda a nadie, vamos a esconder nuestras creencias por una prudencia aparente, una falsa piedad que hace que el otro no se ofenda. Pues a mí se me hace que este es el caso más grave que he escuchado continuamente, que es las personas que en especial prefieren morderse la lengua, escuchar ofensas a nuestra fe, escuchar agresiones a nuestra fe, ataques a nuestra fe y vejaciones a nuestra fe, para no ofender ¿a quién? A ellos mismos que nos atacan o nos ofenden. Muestran una falta de respeto aberrante hacia lo que nosotros somos, creemos y profesamos, que es el mismo Dios omnipotente, uno y trino, que será nuestro destino eterno. Y es tan triste ver la decadencia del ser humano, que viene de un pasado cristiano religioso que hoy está abandonando en muchos lados, aunque en otros lados pues va mucho más en crecimiento, pero al menos en este México, que cada día más se está viendo invadido por el protestantismo. Aquí en Querétaro estamos percibiendo este fenómeno de estar recibiendo ya mucha gente, en especial el Distrito Federal y Estado de México, que no son ya cristianos, que son sectarios, que son protestantes, que asimismo se dicen cristianos, pero que la verdad es que Europa nos está mostrando con su sectarismo, con su protestantismo, la incapacidad que tienen de defender la fe cristiana y mantenerla viva. Que el proceso de la descristianización definitivamente inicia con negar a la Iglesia,
porque la iglesia es la que custodia la fe verdadera, la iglesia es la que contiene la verdad, a quien se le entrega para que la predique y la conserve y le dé testimonio continuamente, es decir, los miembros de la iglesia, en especial la jerarquía cristiana que tenemos, pues que son hasta el Papa, ¿verdad? Entonces, cuando esto está fallando, se empieza a negar la iglesia, como lo hizo el Papa de todas estas personas, que son este señor Lutero y sus amigos, que por colación le siguieron en el protestantismo herético, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente se va a negar la iglesia. Después de negar la iglesia, pues ya no se cree que una iglesia sea la verdadera, y entonces se cree solamente en Jesús. Y entonces Jesús, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Y sus más de 37,000 iglesias cristianas sectarias o protestantes. Y después se cree que ya no es suficiente Jesús, ahora después se sigue solo Dios, el Dios que quieras, en el que creas, total lo homologamos, hacemos el que le dicen sincretismo, para entonces vamos a homologar al Dios que tú tengas con cualquier Dios, y ese es el Dios cristiano, o el Dios o el Dios aquello, y entonces estamos hablando de herejías. Ya después de negar a Dios, pues ya no es Dios, pues Dios, pues, es lo que tú quieras creer, si quieres creer un Dios, si no en lo que quieras, ¿verdad? Y ya empieza a aparecer la figura del diablo en algunos lados, para, pues también si quieres creer en el mal, pues cree también en el mal, porque al fin y al cabo ya no importa qué Dios, sino lo que tú quieras, ya se va al hombre, y después del hombre se va al diablo. Y ya, se perdió el alma definitivamente y sin retorno a casa. Eso es lo que está pasando, y eso es lo que debe entender el cristiano verdadero, el cristiano católico. Debe de entender que, para empezar, que con esa cuasi cobardía que estamos presentando, estamos permitiendo que la gente, por una falsa piedad o un falso entendimiento del ecumenismo, un falso ecumenismo, pues para comenzar, una cobardía. Porque yo he percibido y doy testimonio que en muchos de los casos, sino que la mayoría de los que se dicen cristianos católicos, cuando se burlan de la fe nuestra, de la entrega que uno tiene, de la verdad que uno profesa, de la valentía que uno tiene para predicar o para ser congruente, coherente con la fe, es un escándalo que ellos manifiestan tener, y eso es absolutamente triste, porque el cristiano católico pues debería de decir, wow, no, qué padre, ojalá yo tuviera ese avance en el proceso de la fe y de la relación con Dios, capaz de ya haber quedado pasado, de aprender, de saber, de buscar, de entender y después servir. Yo ya quisiera, ¿no? O sea, sé que estoy en pañales, y los que servimos o los que deseamos que todo el mundo se convierta y buscamos el servicio, la predicación y tantas cosas, sabemos que estamos a años luz de comprender la verdad cristiana, pero que apenas en nuestro poco entender, pues ahí vamos avanzando. Entonces es muy importante que nosotros realmente reconozcamos que cada vez que a alguien se le antoja burlarse de la fe, siendo cristiano católico, o escandalizarse porque pues alguien profesa la fe cristiana verdaderamente, desea ir a un retiro, desea ir a la misa, en un día pues de fiesta o de guardar, de que pide la iglesia, o alguna peregrinación, o alguna visita de un santo, de una reliquia, en vez de escandalizarse, debería de moverle la conciencia, porque yo estoy más que segura, y lo veo y lo percibo y lo conozco, porque de ahí vengo en algún tiempo muy muy lejano y muy muy escasas veces, pero de ahí vengo, es una cierta cobardía. Siendo que somos los mismos cristianos, es una cierta cobardía tener la reacción de burlarse, que eso es lo que más me molesta. Me molesta porque me ha alejado, gracias a Dios, y tristemente, personas de alrededor mío que se
ellas mismas o ellos mismos se expulsan, se autodeportan de mi vida por esa burla que tienen de la fe, porque en el fondo percibo una cobardía o un rechazo, una molestia, y dentro de esa burla percibo el mal. Percibo pues la posesión o la tentación ya invadida en la persona de decir búrlate. Ese testimonio de fe, esa profesión de fe es motivo de burla en vez de respeto, porque en ese momento se toma y se alinean con los paganos, con los seculares, con aquellos que no son de Dios, que no son de Jesucristo, para rechazar con burla o para decidir burlarse de lo que tú crees. Y si no es en el ámbito religioso, si yo voy con alguna otra persona que no sea de la fe y me dice lo que piensa, yo me burlo de lo que piensa, para empezar, estaría yo faltándole el respeto. O estaría yo siendo mala persona. Y eso es lo que no se dan cuenta las personas cristianas, que se dicen cristianas de nuestra fe. Al burlarse de algo de la fe cristiana, empiezan a ser esos demonios o a ser esas malas personas o esa gente sin respeto que se burla de algo sagrado o una creencia sagrada, que no comprenden nada y que son incapaces de profesar y dar testimonio en esta vida. Yo creo que mucha de la gente lo hace por cobardía. No serían capaces de hacerlo, y después porque son personas que se sienten que están muy ad hoc con el mundo como para meterse a hacer cosas que manifiesten una creencia pública. Ay, no, yo ir de procesión de manera pública, valiente, caminando y cantando vivas al Señor en medio de la gente, ay no, horror. En el fondo, esa es la declaración de la persona que se burla de una profesión, una procesión, de una peregrinación. En el fondo es un rechazo, pero de una procesión cristiana. Sabemos que hay muchas procesiones no cristianas, y también sabemos que en este mundo tienen derecho, porque el mundo les dice que tienen derecho a no creer en Dios, en el Dios verdadero, el único que hay, y que tienen derecho a cargar a Baal como nosotros nuestra fe. Pero creo que desgraciadamente estamos cediendo cobardemente ante la burla y ante el rechazo de nuestra fe, a la ofensa de nuestra fe. Estamos siendo muy cobardes para defender nuestra fe, para comenzar con nuestros primeros obligados a hacerla, es dar vida y testimonio, que son los mismos cristianos. Estamos siendo muy cobardes, muy malas personas, infieles, y estamos siendo miedosos, estamos siendo indiferentes y estamos negando a Cristo, porque nosotros estamos llamados a dar testimonio público de nuestra fe, o ser igual en lo privado que en lo público, y no decir, mira, yo a Dios lo guardo para el momento íntimo donde nadie me vea, pero si tengo que dar testimonio de Dios en medio de mi clase, en medio de mi grupo de trabajo, en medio de mi familia, que ya se está convirtiendo al sectarismo o ya está invadido por creencias orientales, otras no cristianas, o porque ya cree que lo que debe creer es lo que le diga el gobierno y no lo que piense libremente, ya no tiene libertad de pensamiento, ya alguien le va a decir qué piense. Bueno, pues entonces estamos siendo infieles, estamos siendo unos verdaderos infieles a Jesucristo.
Estamos negando a Dios. Y cada vez que una persona dice, yo mejor me callo la boca para no ofender la herejía, o a los paganos, o a los sectarios, o a los protestantes, o a los no cristianos, o al gobierno, y me callo mi fe, y decido negar a Cristo para que nadie me ofenda, o para que no se ofendan, pues esa persona será negada en el cielo. Esa es palabra de Dios. El que niegue a Cristo en este mundo será negado en el cielo. Y nosotros no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, no debemos de tener pues esa falsa pues testimonio, esa cobardía de negar a Jesucristo. Negar a Jesucristo es negar que creemos en Él, en la iglesia, en los dogmas de la fe, en la confesión, en la Eucaristía, en la autoridad del Papa, en nuestra doctrina, en el catecismo, en las apariciones marianas, que no son una obligación creerlas, pero es un gusto que tenemos, en la oración, en una peregrinación, que debemos primero, si nuestro primer impulso es burlarnos o enojarnos o avergonzarnos, tenemos más bien de pensar qué pasa con nosotros si nos decimos cristianos. Bueno, es que yo soy un cristiano tibio. La verdad es que yo no me pararía ni loca o loco a caminar con una virgen en la mano, o en un cuadro de la Virgen, o una bandera, o una cruz en la calle en alto. Ay no, horror. Eso es lo que más bien están diciendo. Yo acá, mira, donde nadie me vea y nadie se entere que creo en Dios Todopoderoso y Eterno, que ha de juzgar mi alma y decidir mi destino eterno. Es decir, yo más que eso, porque pues ya lo estoy decidiendo yo, porque yo estoy negando a Dios aquí, y como dicen muchos, ¿sí? Aquel que no quiere hablar de Dios no va a poder hablar de Él en la eternidad, porque no lo quiso conocer en este mundo, no lo va a conocer en la eternidad. Yo negué a Dios. Me daba vergüenza que los demás supieran que yo amo a Jesucristo, Rey del universo, lo adoro y daría la vida por Él. Es más, en realidad no lo haría, por eso mejor me escondo, y por eso estoy muy de acuerdo en que te calle la voz cristiana y solamente la pagana, sectaria, hereje, doctrinaria, sea la que valga. En ese momento nos estamos convirtiendo en negadores de Dios. Y eso es lo que realmente debería de preocuparnos. No preocuparnos si mi vecina le molesta que yo escuche Guadalupe Radio, o escuche y vea mis programas marianos, o pues vaya a ver que escucha el Ángelus del Papa. No, eso no me debería de preocupar. Me debería de preocupar que yo niegue mi fe para darle gusto a la vecina o al gobierno incluso, porque el gobierno tiene la obligación de regular la conducta de los individuos en paz, mantener el orden de todos los tipos de personas que hay creencias, y respetar lo que cada uno crea, siempre y cuando no vayamos de manera física a agredir a otro. Porque de pensamiento y palabra podemos decir lo que creemos y tenemos libertad. Siempre y cuando no se convierta en una burla y desprecio y aliento al odio a los demás. Y poner a escuchar sin hipocresía lo que realmente pensamos. En sí, ¿qué está pasando? El cristiano católico tiene miedo. O los medios de comunicación, junto con el aliento del gobierno, que insiste en exigir que niegues a Dios y lo ocultes y te conviertas en lo que tú quieras en lo privado, pero en lo público hagas lo que ellos quieren. Como aquellas personas que no en México, bendito y gloria a Dios, todavía no,
Pero en países europeos, pues ¿qué les dicen? Niega la cruz de tu parroquia y comete actos contra Dios. Si no, te hago algo. Si no, y viene la amenaza, porque ya se quiere que la gente crea lo que el gobierno quiere, no lo que la gente cree. Entonces ya esa es la consecuencia de que las personas que se dicen cristianas sean incapaces de defender su fe cristiana, sean incapaces de defender la libertad de creencia, que desde la mesa de nuestra casa, con nuestra familia, amigos, parientes, conocidos, tengamos, sea miedo, sea flojera, sea apatía, sea tibieza, de demostrar y dar a conocer lo que realmente creemos. Y para comenzar, si lo hacemos, es el testimonio vivo de la tibieza que ya son capaces de poseer las personas que por esa ignorancia, por esa falta de práctica cristiana, por esa falta de conocimiento de la verdad y el futuro que nos espera eterno, están dispuestos a negar a Dios y están dispuestos a callar a Dios para complacer al mundo. No estoy diciendo que salgamos a una lucha cuerpo a cuerpo contra el mundo, sino a pedir al mundo que llegamos primero. Primero llegó Dios, y es más, Dios es el creador. Y es que estos países, aparentemente, que ya están cediendo a lo no cristiano, y por eso estamos volviendo a los tiempos sin Dios, estos países, digo e insisto, aparentemente civilizados, son los cristianos. Son estos que vienen de un pasado cristiano y todavía presente. Cuando estamos en el cristianismo, somos no hipócritas y dejamos la hipocresía a un lado y nos damos cuenta que los países europeos más ricos, poderosos, elegantes, finos, como América del Norte, y bueno, no más México, nuestro amado México, Sudamérica, los países donde hay cierta libertad de pensamiento, donde no somos agresores ni violentos contra los no creyentes y que se han enarbolado a duras penas los derechos cristianos o los derechos personales, los derechos humanos, son países predominantemente cristianos, que han venido de una vida cristiana y que a la medida que están abandonando la fe cristiana, la fe católica, están volviendo a ser países sin libertad. Están volviendo a ser países sin derechos reales, donde ya están entregando otra vez toda su libertad, su derecho, su capacidad a un gobierno que no cree en Dios, a un gobierno enemigo de Dios, a un gobierno que dice: no es lo que tú quieras creer o lo que el bien quiera creer, o los valores personales, los derechos de pulcritud, de bien común, los derechos de ser individuos los que predominen, sino lo que quiera la mayoría o una minoría, lo que convenga alentar y negociar entre grupos de poder. Y en ese momento estamos entregando el poder al hombre. Estamos entregando el poder de mandarnos a un grupo de personas que nos quiere ya decir en qué creer o no. Bendito y gloria a Dios, en México no pasa. Todavía tenemos libertad de creer, libertad de ser. Pero es muy triste que cada día más me siento en una mesa con personas de lo que quieras y luego quieren esconder su fe porque temen ofender
a los protestantes principalmente, porque es lo que hay más aquí, o no quieren entrar en polémica. Me dicen continuamente, sí, pero no hables de Dios porque saben que soy persona de servicio. No, pero no hables de Dios, ¿y por qué no? No, porque no queremos ofender a nadie, eso es entrar en polémicas o eso es entrar en problemas, y pues eso es entrar en problemas de la gente que no sabe y no cree. Por eso y luego ves como, o sea, es la misma que me encuentro aún dentro de la misma iglesia. No, cállate, porque pues no hay que ofender a nadie. No hay que ofender a nadie. Y en ese dictado de no hay que ofender a los demás, que se ofenden por lo que yo creo, no porque yo voy y le digo, oye, tu fe es así de mala, y empezar a dictar todo lo que creen. No. Y a burlarse uno de ellos, no, jamás, sino a defender lo que uno cree. Óyeme, no, lo que yo creo es la verdad. Dios lo sabe, Él lo puso, es la verdad, ¿sí? Pero empiezan invariablemente con, no hay que ofender a nadie. Nadie ofende, la fe cristiana jamás ofende más que a la mentira, más que a la hipocresía, más que a todo lo que dirige al mal. Es a lo que ofende. Y eso lo sabrían si la conocieran. Pero cuando en realidad decir la verdad ofende al que dice mentira. Entonces, ¿por qué yo me tengo que callar o tengo que esconder mi fe cada vez más por no ofender a alguien? Yo no estoy yendo a un lugar que no es creyente a decir. Estoy yendo a un foro público o sí con amigos de distintos, pero yo tengo derecho en este mundo pagano y secular a decir lo que yo creo y lo que yo quiero, ¿sí? Y si yo no tengo derecho, es decir, ya no tengo libertad. Y si los demás se ofenden porque yo creo en Dios sobre todas las cosas, pues están locos, porque yo creo en eso. Y si esa persona no quiere creer, está llamado a creerlo. Pero si no quiere creerlo, pues muy su pesar, a mí pues qué pena, amigo o amiga, qué pena, Dios te perdone, qué pena, qué penísima que tengas ese problema, ¿verdad? Me da mucha pena. Pero yo creo lo que yo quiera, porque esa es la libertad cristiana. Es la principal característica. Bueno, no. La principal es la paz. La segunda, la paz de Dios, es la principal característica del cristiano. Y la libertad. Yo creo en paz y libremente que Dios es el creador del universo, dueño de las almas, que es Jesucristo, que está aquí en la tierra, viéndome como en el cielo, porque Él tiene ese poder. Y que el día que yo muera, Él me verá ir hacia Él porque caminé esta vida rumbo a Él, o verá a muchos más caminar al infierno y no los va a detener. Porque solitos decidieron que desde este mundo no querían saber de Dios. Desde este mundo no querían hablar de Dios. No querían escuchar de Dios ni que nadie predicara a Dios. Y ellos mismos fueron caminando al lado opuesto a Dios y así van a quedarse eternamente. Porque ese destino lo decidimos nosotros, vía de Dios. Él nos da libertad para buscarlo y seguirlo, libertad para irse al lado opuesto de Él. Y el día
que los mismos cristianos dejemos de ser flojos, aberrantemente flojos para caminar en la predicación. Primeramente, para acercarnos a la fe, para vivirla debidamente, para alimentarnos continuamente de la palabra de Dios, de la acción cristiana, de abandonar la tibieza y entrar en el convencimiento de la verdad, de la realidad, de que somos inmortales en el alma, y esta alma dejará este cuerpo y vamos a ir a morar al cielo y otros al infierno irán. En ese momento que tomamos conciencia de la verdad y de la realidad de nuestra existencia, entonces caminaremos a nutrirnos a nosotros mismos de ese deseo de vivir en el cielo, para después querer que también otros lo hagan y servir desde el frente que tengamos, sea nuestra casa, sea nuestro trabajo, sea nuestros amigos, sea en el mundo, sea en un apostolado, sea en un servicio, sea nuestro propio trabajo que pudiera ayudar. ¿Sí? Pero a medida que el cristiano siga creyendo que usar de un falso ecumenismo en el que dicen, al fin y al cabo, el falso ecumenismo es aquel que dice, cree en la fe que quieras, al fin y al cabo cualquiera es buena, ¿ves? Dios es cualquier cosa, para empezar no es cosa. Dios es cualquier Dios que tú quieras elegir, ¿ves? Del color que quieras, y del color que quieras ya estás perdido, ya eres un hereje y no reconoces a Dios, y ya no estás buscando a Dios, sino estás buscando tu Dios fabricado. Pero también tienes la libertad de hacer lo que te plazca, pero dejar en paz a los que creemos en el verdadero Dios y no estar agrediendo. El principal problema, insisto, es el mismo cristiano que ya se ha relativizado y por flojera, cobardía, negligencia, ignorancia y deseo aparentemente moderno de perder su alma, decide elegir por lo que sea, como demostrando con ello que no tiene conocimiento en la verdad como para defenderla debidamente, porque no sabe nada. A la verdad, a la vez está diciendo es que no sé nada, es que lo que sea es bueno. Y después también el ignorante, que no es malo ser ignorante ante Dios. No es nada malo. A Dios no nos quiere sabios, nos quiere fieles. Nos quiere que tengamos la humildad de corazón, de pensamiento, de palabra y de obra para buscarlo, reconocerlo, adorarle y serles fiel al grado de poderle ver eternamente y vivir en el paraíso que Él está aguardando para todos aquellos que perseveraron en la fe. Así es que, aquí podemos seguirnos en una lista interminable de las razones por las que cada quien en su corazón has de conocer tú que eres un cristiano, que te da flojera ser cristiano, que te da flojera ser una persona de fe que se mueve al servicio y acción cristiana, a reconocer la fe católica, a defenderla, a dar testimonio. Y cada vez que veas una procesión digas, ay, yo estoy llamado a caminar como esa iglesia peregrina que representa la iglesia triunfante que ya está con Dios en el cielo. Estoy llamado a participar. Y cada vez que oiga que se va a rezar el rosario, sepa que estoy llamado a rezar el rosario. Que cada vez que yo oiga la campanada de misa, la iglesia sepa que estoy llamado a misa. Y cada vez que escucho a alguien que se avergüenza de la fe cristiana, sepa que soy un cobarde, o un ignorante, o un hereje, que estás en camino en perderte, porque no quieres caminar con Dios. Así es que así te va a pasar, no caminarás con Él. Así es que cada vez que como cristianos dejemos de cumplir la obligación
de dar testimonio de Dios en cualquier lado, debemos recordar las palabras del mismo Dios. El que me negare será negado en el cielo. El que me negare entre los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y esa es palabra de Dios y se cumplirá a cabalidad. Porque Él no miente ni es tibio. Y es verdad todo lo que dice. Y si tú, no es que lo niegue, lo que pasa es que no quiero ofender a los demás. Pues sí, prefieres ofender a Dios que ofender al hombre. Y por eso te quedarás ofendiendo a Dios eternamente. Y eso es negarlo. Debemos ser los primeros valientes y decididos a tener decencia para defender nuestra fe cuando nos la quieren quitar, negar, ocultar, amenazar. Y sobre todo, pedir a los mismos cristianos, cuando tienen el descaro, la ignorancia o la tibieza, de ser los primeros en anotarse a la burla, al desprecio, o a la amenaza, o a la negación de la fe. Recordarles su deber cristiano. Porque esta fe es una fe alegre, es una fe imparable, una fe de testimonio, una fe alegre que camina con el Señor en canto y alabanza, que no se avergüenza jamás porque es amor y el amor es digno de ser amado. Esta fe es verdadera, es la única, es la fe del único Dios. Y aunque el mundo da derecho para que te olvides de Dios, eso no es la verdad. Dios nos ama y el amor quiere ser expresado. El amor da libertad, el amor da paz, el amor da derechos y llama a darse la mano. Llama a estar alegres, contentos, ser sencillos, ser humildes, ser pacíficos, tener amistad los unos con los otros, a tener la valentía de luchar contra el pecado, de abandonar todo lo impuro, lo indecente, lo inmoral, lo vicioso, lo adúltero, todo lo mentira, todo aquel sentimiento que ofenda a Dios. Principalmente, que no camine a su lado. Así es que no tengamos miedo de ser cristianos. No tengamos miedo de dar testimonio de aquello en lo que sabemos, que creemos y es verdad y que veremos a aquel a quien veremos en el día de nuestra batalla y último combate, donde tus pasos se encaminarán. Yo quiero vivir con Dios, yo quiero vivir en el paraíso, yo quiero ver a Jesús en vivo, al Padre, a los ángeles, a los santos. Quiero vivir en aquel mundo donde los hermanos seremos todos verdaderamente, donde nunca más lloraré, nunca más padeceré, nunca más sentiré temor, ni necesidad, ni hambre, ni llanto, ni lágrima, ni desesperación. Nunca nadie me callará porque digo, amo a Jesucristo, a Dios, a la Virgen María. Amo, jamás. Yo quiero vivir en ese mundo. Y ese es el único lugar que existe para el Hijo de Dios. Ese lugar de Jesucristo, ese lugar que merece dar la vida en este mundo. Católico, defiende tu fe.